tema para el día de hoy es usando la tecnología al servicio de Dios. Al correr de los tiempos, de toda la historia, hemos visto cómo se ha podido ir evolucionando en cuanto a la tecnología. De pronto podríamos mirar para cada época y para cada generación. Lo que ha existido en su época ha sido la tecnología más avanzada. Y si nos vamos al inicio de la creación, pues allí fue usado el medio oral, la comunicación oral, y donde está desde el mismo Dios dando órdenes, diciendo sea la luz, sea las tinieblas, dando todas las órdenes, y se utilizaba este medio de comunicación oral. Él de pronto pudo haberlo hecho con una varita, como de pronto bueno las hadas en las películas, y hacer así, y él lo tenía en su mente, y allá ese ha sido lo que él tenía en su mente. Pero él utilizó esa expresión oral. Y fue así como ya de pronto se empieza a ver uno, empieza a estudiar las escrituras, como de pronto ya se empieza a utilizar la comunicación cuando ya nace Eva, estaba Adán solo, y cuando ya nace Eva y empieza a haber una comunicación entre ellos, y ya llega también de parte de Dios la voz a ellos, diciéndole qué cosas sí o no debían hacer. Poco a poco va aumentando esto y entre generación y generación, al principio se daba la instrucción de la palabra de Dios textualmente, con nuestra voz. Y así los padres le decían a sus hijos y le hablaban de los mandamientos, de las leyes, de todo lo que había que cumplir, que era bueno, que era malo, enseñándolo de una forma audible. Después entonces llega ya un desarrollo un poco más tecnológico, y mira que viene de parte de Dios cuando la Biblia registra que subió Moisés al monte, y allí ¿qué fue lo que trajo? La primera vez que se ve ya una parte escrita, y fue en las tablas los 10 mandamientos. Y entonces ya empieza a verse otro medio de comunicación, que no solamente es oral, sino también viene ese medio escrito. Se empieza entonces a registrar en la Biblia. Ya después no solamente se habla de esa piedra, sino que también se empieza a escribir en arcilla. Se habla de la Biblia, registra de lo que son los rollos. También vemos que la Biblia fue escrita en papiro. Papiro era como una mata, unas hojas que se hacían en tiritas y se entrelazaban entre ellas, y allí ellos podían con algunas clases de tintas hacer sus escritos y allí imprimir de pronto aquellas cosas que ellos querían conservar. De allí entonces siempre se iba la Biblia escribiendo en cada una de estas cosas. Empezó con los 10 mandamientos escritos en unas tablas, pero esta vez ya están escritos también en unos rollos, en unos materiales que la misma tecnología de esa época, que era la mayor tecnología para esa época, estaba prestando. La Biblia dice, y cuando leíamos al inicio del culto, de esta profecía de Daniel, de los últimos tiempos, de cómo se aumentaría la ciencia, y mira que poco a poco ha venido ese cumplimiento, sino que entre más días, siempre ya últimamente hemos visto ya cosas que pronto ni Daniel llegó a siquiera imaginarse, y ahora a estas alturas lo podemos ver, realmente con nuestros ojos podemos ver ya aún más todavía, y podemos mirar hacia atrás y estudiar toda esta historia y ver cómo ha venido evolucionando desde esa época. Y así entonces ha seguido la evolución. Llegamos a una época después donde ya no eran solamente esos medios escritos avanzaron, y también mirando de esa parte tan importante de los medios escritos, analizo por ejemplo la época de los apóstoles. Bueno, en la Biblia nos habla de los escribas, que eran las personas de intelecto, que sabían expresarse muy bien, que sabían escribir. Entonces ellos eran los que se encargaban de hacer todos los escritos de todos los sucesos, las cosas que pasaban con los apóstoles y en estos tiempos bíblicos, y por ellos tenemos muchas cosas de lo que están en la palabra de Dios escritas, para que nosotros nos enteremos de aquellas épocas. Pero analizo también lo que pasaba, por ejemplo, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y aún en los mismos hechos de los apóstoles. Ustedes analizan que habían personas dedicadas a registrar desde su punto de vista esas noticias. Si ustedes leen,
de pronto de todos los sucesos que se cuentan en estos evangelios, Marcos lo dice de una forma, Mateo lo dice de otra, Lucas lo dice de otra, y no es contradiciéndose la Biblia, porque muchos dicen la Biblia se dice y se contradice, porque mira que Marcos está diciendo que fueron tantas personas que habían ahí, y este está diciendo que tantas, pero si usted analiza, estamos en este lugar, y yo pongamos el niño está allí, los hermanos que están atrás no logran ver de pronto todo el perfil que yo estoy viendo del niño, y estoy viendo todos los que están alrededor de él y no estoy viendo los que están atrás mío. Ustedes están viendo una parte y yo estoy viendo otra parte, otro perfil, otra perspectiva. Y de esa misma forma se veían los hechos en esa época. Y fueron estas personas usadas por Dios que quisieron registrar y escribir cada una de las cosas que ellos vieron a su forma de cómo ellos las pudieron ver desde el punto de vista donde estaban ubicados, y es donde uno tiene que entender al momento de leer también la palabra de Dios, y de pronto no de querer ir a entrar en controversia que se está contradiciendo la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por Dios. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios se encarga de usarnos a nosotros para todo lo que Él ya tiene planificado, porque Él es un Dios de orden. Él ya tiene todo, desde la fundación del mundo, ya Él todo lo tenía, lo ha tenido siempre organizado, y nosotros hemos estado en sus planes. Dios tiene planes grandes para cada uno de ustedes. De pronto muchos dirán, sí, está el presidente de los jóvenes, está el presidente de las Dorcas, se pasó ya tanto tiempo, yo nunca fui ya presidente de jóvenes, ya se ha pasado el tiempo, ya quise trabajar en misiones, quise trabajar como director de escuela dominical, y tantas cosas de pronto que han podido de pronto pasar, y de pronto nunca la hemos podido desarrollar, y hemos estado allí sentados, pero hay cosas que hay guardadas que nosotros podemos estar desarrollando, trabajos que nosotros podemos estar haciendo para cumplir la palabra de Dios. ¿No creen? Y estamos, no es sino solamente tener una disposición para servir a Dios. Cuando nosotros tenemos esa disposición, entonces Dios, quien en su debido momento, porque también todas las cosas están en el tiempo de Dios. Cuando nosotros duramos un tiempo en cierta situación y a veces nos quejamos, pero si nosotros simplemente llegamos a entender el para qué, de pronto Dios nos estaba preparando en muchas áreas, y cuando vayamos a hacer nuestro trabajo vamos a entender muchas cosas que van a responder a esas preguntas de para qué demoramos nosotros el tiempo que duramos esperando. Las cosas en el plan de Dios siempre son perfectas. Si nosotros empezamos a seguir de pronto ese desarrollo, ese tiempo de desarrollo, también hay algo que me llama mucho la atención estudiando sobre toda esa historia de lo que ha sido las comunicaciones, y fue que hubo un avivamiento en Estados Unidos, en Norteamérica, para el año de 1906. No sé si alguien se acuerda o ha llegado a escuchar sobre el avivamiento de Azusa. Acabamos de hablar de los apóstoles, de Hechos de los Apóstoles, que es donde está registrado en todos los evangelios sobre el día de Pentecostés, que es donde nace todo este movimiento del evangelio del pentecostalismo. De ahí viene y pasa el tiempo, y hay muchos sucesos, pasan muchas cosas, y hay un florecimiento de un avivamiento que pasa allí en Norteamérica. Y me quedé sorprendida cuando escucho y empiezo a buscar en las redes, y se encuentran aparte de un periódico que registra ese avivamiento que sucedió en Azusa. Y entonces me preguntaba, qué extraño que haya sido algo cristiano, porque si ustedes analizan todo lo que pasa con nosotros los cristianos, no lo registran los medios de comunicación, ¿cierto? Por lo regular se registra que pasó esto, que pasó lo otro, que esta entidad hizo esto, que la gobernación hizo esto otro, que la alcaldía, pero no se registran todas las obras y toda la parte social que sí hace la iglesia pentecostal, que nosotros como cristianos estamos aportando mucho a la sociedad, y eso no lo registran los medios de comunicación, de tanta gente que el Señor cuando nos ha regalado sanidades, tantas cosas que se podrían estar registrando, no lo registran los medios de comunicación. Y esta noticia del avivamiento de la calle de Azusa en Estados Unidos está registrada por medios de comunicación. Ustedes lo buscan, yo descargué uno aquí, pero como dicen en la tabla no tengo forma de proyectárselo, pero ustedes buscan avivamiento de la calle de Azusa y van a imágenes en Google, allí van a encontrar
los apartes del periódico donde en inglés están registrando. ¿Esto para qué ayudó? Para que ahora se pueda documentar bien sobre qué fue lo que pasó esa vez. Porque de pronto hay personas que vivieron eso, pero nadie lo pudo haber documentado de los que lo vivieron allí, pero él era un periodista cristiano y estaba en ese grupo. Entonces le pareció espectacular lo que estaba viviendo, lo redactó y lo publicó en el medio donde él trabajaba. Entonces, es la importancia, empiezan a verse cómo el Señor siempre ha tenido las personas en los lugares indicados. Ahora estamos viviendo este desarrollo tecnológico y solamente se necesita personas dispuestas para servirle a Dios en lo que Él quiera, no en lo que nosotros querramos. Yo de pronto muchas veces soñé con ser presidenta de jóvenes, nunca fui, y nací de criada en los caminos del Señor. Y sí, soñé con llegar a estar así en el comité de jóvenes, de pronto como presidenta también, pero ya casi para los 30 y pico fue que vine a estar como tesorera del comité de jóvenes en un año, en la iglesia tercera, ya estando casada, ya con hijos. El Señor me permitió servirle un año como tesorera del comité de jóvenes. Y sí, así iba pasando el tiempo, siempre también más que todo sirviendo al Señor con la música, que creía que era esa la parte de pronto donde el Señor me tenía. Pero habían pasado también cosas que desde mi juventud de soltera cantaba mucho con mi esposo, y llegó un punto de que ya al casarnos él empieza un desarrollo en esa parte musical y un ministerio que Dios le da especialmente a él, y entonces donde empieza él a desarrollarse y yo quedo ahí, y pues empieza a verse muchas preguntas porque veníamos juntos haciendo algo en la música y llega un momento donde se empieza a disparar y se va y yo me quedo criando mis hijos, los hijos de los dos, pero resulta que para poder él tener todo ese desarrollo necesitaba una persona que se encargara de los niños, o si no, los dos corriendo por todo el mundo, entonces que serían de nuestros hijos. Entonces es donde también tuve que entender que era un ministerio de equipo, de que si yo lo apoyaba en ese ministerio era mi forma también de servirle a Dios. Pero había algo en mí, yo decía, Señor, pero yo qué estoy haciendo para tu obra. Él me decía, si usted me acompaña y me apoya en lo que estoy haciendo, también le está sirviendo a Dios. Yo no lo entendía mucho así hasta un día que el Señor trató de una forma especial conmigo y entonces ya empecé a servirle al Señor en lo que me correspondiera hacer en la iglesia con alegría. Ya no había como esa inquietud y esa tristeza porque veía de pronto todo lo que Él podía estar haciendo con lo que habíamos iniciado haciendo los dos, y entendí que Dios podía tener cosas distintas para mí también, cosas donde yo pudiera también desarrollar un ministerio, sin ni siquiera imaginar hasta dónde el Señor me podía tener para hacer cosas que ni en la vida me hubiese imaginado yo haciendo lo que Dios me ha permitido actualmente. Así entonces ha venido desarrollándose la tecnología, ya después de esos medios escritos que hemos hablado de la piedra, de todos estos materiales. Ya después de eso aparece la radio en el año 1873, aparece la radio, y es donde entonces empiezan también algunas iglesias cristianas a tener sus emisoras y algunos lugares, algunas congregaciones, y de pronto sí en la iglesia pentecostal, yo me acuerdo aquí en el distrito 7, el hermano Edgar Beltrán, cuando había Radio Vida. ¿Cuántos llegaron a escuchar Radio Vida? Y así era una bendición, ¿cierto? Cuando eso me acuerdo que aquel estaba empezando, eso hace como unos 19, 20 años, estaba empezando la música, y ahí cuando esos Te Necesito, todos esos primeros volúmenes de la I llegaban a Radio Vida. Es una bendición los medios de comunicación, ¿cierto? Y cuántas veces de pronto estábamos en nuestra casa y nos gozábamos en la presencia de Dios escuchando los mensajes, escuchando los programas que se transmitían por medio de Radio Vida. Y así ha sido entonces ese medio también de grande bendición para el desarrollo de la obra de Dios. Ya después sigue avanzando la tecnología y aparece también entonces ya para el año de 1884, un poquito cerca ahí al año 1873, de cuando apareció la radio, aparece entonces lo que es los medios de audiovisuales, lo que es la televisión. Es un medio donde de pronto la iglesia muy poco ha podido incursionar, la iglesia pentecostal como tal. Es un medio muy costoso y la iglesia, su inversión siempre ha ido más
a ir hacia los países y a sostener misioneros y a expandir el evangelio por medio de los misioneros. Y esta parte de pronto hasta ahora, hasta hace 4 años, que es que se ha organizado la iglesia como tal en un departamento de comunicaciones, que ya se está tomando un poco más de forma, pero desde esa época donde nace la televisión, se abre también otro espacio más por donde podemos nosotros realizar este trabajo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, como leíamos al inicio de esta reflexión. Entonces, así es como entonces ya se agrega a todo este desarrollo de tecnología la televisión. De pronto, todas estas cosas pueden ser usadas para el mal y se ha venido usando para el mal. Pero mire que son tecnologías y son cosas que están puestas aquí para que nosotros también las usemos para el bien, para cumplir lo que dice la palabra de Dios y para desarrollar el evangelio de Dios. Ya entonces, actualmente ya digamos que un año 2000 pongamos desde los 90 aparecen entonces ya los teléfonos celulares, ya toda esta otra tecnología y empieza ya un avance más variado, que ya nosotros de pronto empezamos a sentirnos raros. Yo me acuerdo que yo llegué a ver películas donde se veía, por ejemplo, no sé si era MacGyver o Los Magníficos, se alcanzaban a ver algunos teléfonos y uno decía, pero ¿cómo hacen para hablar sin el cable? O sea, uno tenía el teléfono de la argollita y entonces uno decía, y hablan sin el cable, o sea, era lo máximo ver una clase de comunicación como esas, cuando ya aparecieron los teléfonos Nokia grandotes que les caían los pantalones a los hermanos. Eran los hombres más que todo que tenían, porque una mujer muy poco tenía de esos celulares pesados, gruesos. Yo me acuerdo que aquel le llegó a tener un Nokia de esos. Y así entonces donde se empieza a llegar, como ya después ya vienen los pantallas táctil y ya toda esta parte de los smartphones. Y esto viene acompañado ¿de qué? De una cantidad de opciones, que tenemos nosotros en nuestras manos ahora y que de pronto hemos podido empezar a incursionar en ello. De pronto para algunos ha sido difícil. Yo sé que hay muchos, por ejemplo, que se han resistido y han dicho, no, yo me acuerdo cuando Dios me permitió servir como asesora nacional de recursos educativos. Ya estaba esto de las redes sociales en Facebook, sobre todo estaba tomando así fuerza Facebook. Y yo creé mi cuenta en Facebook y entonces habían algunas polémicas entre el Comité Nacional y unos decían que no, que eso de los hermanos, andar metidos en Facebook. Entonces yo les decía, es mejor para uno como padre tener Facebook y así uno tener a su hijo como amigo en Facebook, saber qué locura se está publicando y de una vez decirle por el mismo Facebook un mensajito, nena, esa foto está horrible, se te ven las piernas o tal cosa. Entonces, eso es una forma de uno también estar pendiente de sus hijos. Y hay veces mucho más fácil por ahí que uno no sabe ni siquiera qué tanta cosa pueden estar haciendo. Yo muchas veces me doy cuenta de cosas que está haciendo mi hija antes que ella me las diga por una foto que publicó. Entonces, yo les comentaba pues a mis compañeros que eran todos pastores y algunos miembros del consistorio, que a mí me parecía que sí era muy interesante uno a participar en las redes sociales, no solamente por esa parte familiar, sino porque también se prestaba mucho para muchas cosas que uno podía aprovecharlas. De hecho, ya ahora, personas que estaban en el comité, de esos pastores que estaban en contra y que siempre como que argumentaban, ya los había visto que tienen su cuenta en Facebook y que hacen sus publicaciones y la usan, ¿para qué? Para poner mensajes, para pedir oración, para hacer cadenas de oración, para solicitar algunas ayudas a unos hermanos, para publicar algunos eventos. Entonces sí, se va uno como adaptando poco a poco. Sí podemos hacerlo sabiendo usar las tecnologías, porque de pronto se tacha porque muchos han abusado de otros por medio de la tecnología, otros han cometido errores grandes, pero solamente es aprender a usarlas para el bien. Amén. Así entonces llegamos a la era, a este siglo XXI, y entonces viene acompañado de todas esas redes sociales, de todo ese auge de Facebook, de Instagram, y cada día salen más y más y más. Y si nosotros queremos de pronto actualizarnos, nos vamos entrando un poco y miramos cómo hacerlo y aprendemos a hacerlo bien y a no dejarnos afectar por ellos. Hay que tener mucho cuidado con ello, así como cuando llegó
la radio. Yo recuerdo de tener una tía que mantenía pegada de la radio escuchando novelas, radionovelas. Y ella pasaba todo el día y peleaba a mi abuela con ella porque ella pasaba enviciada a las radionovelas. Después entonces ya con la televisión ha sido grande la lucha también porque ha habido mucha forma de pronto de pegarse a uno. Yo creo que hemos habido más de una que ahí cuando no hemos, ha habido nuestras épocas. Ahora ya yo, por ejemplo, televisión casi ni la prendo, pero sí me acuerdo que cuando yo estaba jovencita, adolescente, era un pecado tener televisión en la casa. Mi mamá no tenía televisor y yo me iba para la casa de mis amiguitas a verme la novela de moda para esa época de quinceañera, que era, yo estaba para cumplir los 15 y sacaron una novela de quinceañera y yo no me la perdía. Y entonces era como ese furor de mantener viendo a toda hora porque como aún ni siquiera la tenía. Pero cuando uno ya puede entrar en conciencia y ver qué cosas sí puede, qué cosas no se deben, y en medida también en las cosas, entonces uno puede ir aprendiendo a manejar cuántas cosas nosotros nos podemos enterar por medio de la televisión, de los noticieros. Hay muchas cosas que se pueden utilizar, que también el enemigo lo ha usado y tiene muchas personas allá utilizándolas para muchas cosas, para reforzar en todo este mundo perdido y mostrar todo eso y de pronto afectar también la vida de las personas. Pero si nosotros, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar este semestre pasado un diplomado de producción de cine y me ponía a pensar, qué bueno que Dios me permitiera empezar a realizar, así sea un cortometraje con mensajes cristianos, que pueda haber una película. Hay muchas entidades ya de México y algunas iglesias que han venido creando películas cristianas. ¿Cuántos no han visto películas cristianas? Con mensajes bonitos, mensajes que edifican. Nosotros como miembros de la iglesia también podemos capacitarnos. Ustedes pueden, cuando uno está inquieto en algo, uno empieza a estudiar y ir rondando y podemos nosotros empezar a crear de toda esta clase de material. No solamente hay necesidad que sea para que lo transmiten por Caracol, RCN o por Fox, por cualquiera de esos canales grandes. Nosotros podemos crearla. Ahora hay muchos medios, está el canal de YouTube en internet. Nosotros simplemente buscamos YouTube, creamos nuestro propio canal y ahí se sube todo lo que usted pueda crear. Entonces hay muchas formas de uno también poder utilizar estas tecnologías para la obra de Dios. Yo recuerdo cuando empecé como líder de recursos educativos, nosotros grabamos las prédicas, así como está esta cámara aquí. Y entonces íbamos al retiro, a la campaña, a las convenciones, y recuerdo algo que me impactó mucho. De pronto era el trabajo que entonces empecé a realizar y de pronto muchas personas no lo valoraban y no lo veían, pero me empezó a impactar y empecé a enamorarme más de ese trabajo cuando llega una vez una llamada de un hermano de Bucaramanga que yo nunca he conocido, y porque en el CD iba impreso el número mío como directora de recursos cuando esa época. Me llamó y me decía, hermana, para ver si usted tiene más material de uno que me hicieron llegar aquí. De alguien le hizo llegar un CD de una prédica de una vez que vino hermano Eliseo Duarte a predicar en un retiro en Montedesión. Y él me decía, yo estoy recién entregado. Yo tengo muy poco tiempo para ir a la iglesia porque manejo una empresa grande y manejo un poco de personal. Entonces, hay veces se me dificulta mantener en todos los cultos, pero me ha encantado mucho que he podido recibir unos videos y entonces yo los pongo en el trabajo, en la empresa. Y entonces estamos haciendo la actividad y yo pongo en los televisores, pongo las prédicas, unos CDs que me enviaron que tienen su nombre, me decía él. Y hay un hermano que predica y eso, dijo, yo he puesto varias veces esos CDs y cada vez que yo los pongo, entiendo otra cosa más de la palabra de Dios. Y ha sido una bendición para mí. Me decía, pues imagínense las prédicas largas del hermano Eliseo Duarte que duran hasta 2 horas y hablando pura doctrina y pura palabra de Dios como lo que hace, como esas enseñanzas hermosas del hermano Eliseo, pues para él habían sido de grande bendición y era una persona recién entregada. Entonces empecé a ver de lo grande que Dios, de todo lo que Dios me estaba usando por medio de esa camarita sencilla que yo había podido empezar a grabar, que alguien lo compró y fue y lo llevó por allá para otra parte, se lo regaló un amigo, vino y lo empezó a escuchar y lo empezó a ver ahí en el trabajo con muchas personas, y así empezaron a llegar testimonios de uno, del otro, como decía por ejemplo el hermano Albeiro ahora del programa radial. Así también hay personas que llaman, por ejemplo, el hermano Juan Carlos Soto me decía que lo había contactado una hermana de Tokio
de Japón, que le daba un testimonio también, que ella lo conoció a él por un video que vio por Generación Pentecostal, que ese es otro proyecto también que ha sido por medios digitales, una forma de también cómo mostrar, cómo recopilar de pronto todos esos videos que todo el mundo tenía guardados en su casa, nosotros lo grabábamos, muchos lo guardaban, nosotros también teníamos una base de datos ahí guardada, y a esta persona se le ocurrió empezar a publicar todos esos videos. Y ya ustedes tienen una plataforma grande de más de 2000 videos, que cada vez que usted quiera entrar, encuentra videos para ver de todos los temas que usted de pronto quiera. Si quiere ver algo de familia, busca ahí familia, y entonces empieza a escuchar mensajes de la palabra de Dios expuestos por pastores de la iglesia, donde le van a usted a instruir sobre cómo llevar su hogar, cómo manejar sus problemas de pareja, todas estas cosas basadas en la palabra de Dios, y están allí en esta plataforma. Entonces, mira cómo Dios cómo Dios en su proyecto, yo por ejemplo me ponía a analizar cuando veía esa cita que leíamos al inicio con el hermano Albeiro sobre esta profecía de Daniel. Yo creo que Daniel nunca se imaginó hasta dónde podría llegar todo esto, y de pronto sí se habla de un momento. ¿Cómo es que decía este versículo? Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y decía Daniel, eso fue Daniel 12:9, ¿cierto? Vamos a leerlo. 12:4. Daniel, vamos a buscarlo por acá. 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que estamos en el tiempo del fin o estamos en qué tiempo? El fin está cerca. La venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y entonces, si usted relaciona esto con el que leímos al inicio, que leímos ahorita, decía: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Muchas veces me pregunté, pero es que ya se están cumpliendo muchas señales, se están viendo guerras, rumores de guerras. Yo recuerdo cuando estaba niña, yo no me imaginaba un niño levantándose contra sus padres, y la Biblia decía que el amor de muchos se enfriará, que hijos se levantarán contra sus padres. Y yo como no lo concebía, porque uno no fue educado de esa forma, y aunque tampoco es que estemos educando a nuestros hijos así, pero eso se está viendo en la actualidad. Yo nunca pensé verlo con mis ojos, pero se está viendo en la actualidad. Quiere decir que estamos en los últimos tiempos, estamos en el fin, estamos en esta recta final, y es a nosotros los que nos corresponde. Dice la palabra de Dios, cuando entonces yo decía, pero la palabra de Dios dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio. Y me voy a misiones extranjeras y miro cuántos países en cuántos países tiene misionero la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y creo que está llegando como a 40, promedio de 40 países donde la Iglesia Pentecostal tiene misionero. Quiere decir que nos falta todavía. Sí estamos haciendo presencia en los 5 continentes, pero hay muchos países que faltan todavía. Entonces yo decía, entonces falta todavía mucho tiempo. Pero cuando estoy un día hablando con Jorge, el que maneja Generación Pentecostal, y él me hablaba de tanto testimonio, porque ahí sí que hay testimonio de gente que escribe mensajes de cómo está en su casa a punto de quitarse la vida, y en ese momento aparece ahí en el computador una prédica donde el Señor le está diciendo que vale mucho, que tiene valor, que tiene valor su vida, que Él murió en la cruz de Calvario por esa persona, y empieza a sentir que se lo está diciendo a él, y desiste de quitar su vida. Y entonces él deja más bien un mensaje: gracias a esta persona que puso este mensaje, porque me ha librado de la muerte. Y así como ese, muchos mensajes que llegan por las redes sociales de cuando uno empieza a hacer este trabajo. Usted puede tener una página en Facebook, como la que por ejemplo tiene la iglesia acá, y donde empiezan a publicar mensajes de palabra de Dios. Aquelles, por ejemplo, maneja una página en Facebook de él personal, y no solamente para publicar las canciones, siempre está publicando mensajes, está llevando reflexiones pequeñas, cortas, pero unas reflexiones llamando, aconsejando a la gente, invitándola a buscar de Dios.
Y hay personas que, por ejemplo, hay veces empiezan a dejarle mensajes, testimonios, de cómo de pronto en ese momento estaba necesitando esa palabrita, no más una frasecita que usted pueda escribir, puede ser de mucha bendición para otra persona que está, no sabemos, en cualquier parte del mundo. Las redes sociales están llegando, o sea, tienes acceso a todo el mundo. Radio IPUC es una emisora, yo le decía al hermano Ronald ahorita, es una emisora virtual. Radio IPUC es la emisora oficial de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y es virtual, o sea, no tenemos una antena AM o FM, la Iglesia Pentecostal no la tenemos como tal, una emisora con estas bandas, pero hay en los pueblos hermanos que tienen unas antenas, que tienen de pronto algunas emisoras que ellos han logrado comprar o arrendar algunos programas, y allí retransmiten muchos Radio IPUC. Y entonces ahí llega a toda esa vereda, a toda esa parte donde tiene alcance. Entonces es solamente un trabajo. Allá en Medellín está el hermano Edgar Beltrán, que era el que estaba aquí en Valledupar manejando Radio IPUC. Y él lo está haciendo allá. Resulta que el hermanito del Putumayo tiene allá su emisora, retransmite y llega a todo el Putumayo, a los que no tienen computador, pero que tienen un radio con AM, FM en la finquita, en la serranía, por allá. A todas esas personas le están llegando, a los que están allí. Si alguien tiene una antena por allí, por el Perijá. Entonces, todo es un trabajo en red. Todo el Señor te ha tenido personas en cada lugar. ¿Y usted qué está haciendo con todas estas tecnologías? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿A qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos estar haciendo, ¿no cree? Entonces, mira que solamente es uno ponerse en las manos del Señor Jesús. Hay muchos testimonios, hay muchas cosas que Dios puede estar haciendo con cada uno de nosotros. Yo de pronto me había pensado y me había metido en mi mente que lo que yo de pronto iba a seguir haciendo en la iglesia era lo de la música. Algún día me llamó un hermano llamaba pues a Kerles, pero resultó llamando, fue a mi número porque estaba en el celular en el CD de Kerles. Me decía, hermana, es que yo quería pedirle un consejo al hermano Kerles, pero le voy a comentar a usted. Y él me decía, hermana, es que yo canto en la iglesia, pero los del grupo musical siempre se burlan de mí porque ellos dicen que yo no sé cantar. Y a mí me duele mucho, yo me siento bastante triste porque ellos no quieren entender que a mí me gusta cantar, me apasiona cantar, pero a ellos no les gusta como yo canto. Y en ese momento me acordaba de pronto de lo que había vivido yo, y yo no sé por qué en ese momento de pronto él esperaba que en ese momento yo le dijera, hermano, hágale, usted cante para el Señor, usted hágale. Yo en ese momento me acordé fue que yo también siempre pensé que de pronto en lo que yo iba a estar sirviendo al Señor era en cantar, y mira que el Señor le dio todo ese trabajo a Kerla, siendo mi esposo, que yo podía haber estado ahí al lado de él y haber hecho un dueto los dos, pero no, había algo que Dios tenía para hacer conmigo, y había algo que yo ni por ahí me imaginaba, nunca me imaginé haciendo radio. Yo ahora he estado trabajando con Radio IPUC y hago las noticias de 6:30 a 8 de la mañana por Radio IPUC. Y cuando me hubiese imaginado yo haciendo radio, nunca. Cuando el hermano Wilson me dijo, el director nacional de radio, me dijo, hermana Alba, ¿por qué no me colabora para hacer la noticia, para leer las noticias y hacer todo el programa de radio? Porque es que estoy haciendo el noticiero yo solo, pero es que no es igual. Mientras que yo leo la noticia y así podemos comentar y hacer el comentario, pero yo solo siempre he sentido como la necesidad con alguien más. Tengo un hermano que me va a colaborar del Putumayo y me gustaría tener una voz femenina. Y yo me asusté, yo dije, hermano Wilson, pero yo, ay Dios mío. Yo, no, hermano Wilson, pero Dios ha venido preparándonos, ha venido haciendo un trabajo bonito, y cuando uno escucha todas las cosas los testimonios, todas las cosas que Dios va haciendo por medio, hay pueblos donde el Radio IPUC lo retransmiten, y en las mañanas el pueblo entero escucha el noticiero de Radio IPUC, en vez de pronto estar escuchando el de Guatapurí o el de la emisora local, están escuchando el noticiero de Radio IPUC. Hay un programa muy hermoso que es el hermano los lunes, los miércoles y los viernes, el coordinador nacional de radio, se llama Cita con tu Maestro. Es un mensaje también bonito como para una devocional antes de acostarse uno, muy hermoso también. Y así todas esas cosas son trabajo que nosotros podemos hacer. Hay algo que de pronto, no lo tenía anotado aquí, pero se llama reportaje, fotoreportaje.
Esta es otra forma. Yo recuerdo que una vez estaba en una asamblea de Bucaramanga, haciendo el trabajo de cubrimiento de la asamblea, y se me acercó el hermano Jairo Grafe, que estaban preparando una expedición misionera y que iban para Centroamérica a hacer un trabajo y que necesitaban llevar a alguien para que registrara todo lo que estaban haciendo. Entonces yo estaba en recursos educativos, sí cubríamos los eventos y se transmitían y se guardaba el video, pero hasta de pronto ir y hacer como esa parte de fotoreportaje, de periodismo de esa clase, no lo había llegado a hacer. Y ya estaba recién comprada la cámara Canon que habíamos comprado en el distrito, no la sabía manejar mucho, entonces como que me sentí y dije, bueno hermano, si el Señor le ha puesto en su sentir, yo los acompaño. Convencí al hermano Jorge para que se fuera conmigo y nos fuimos para esa gira. Juntamos las redes de Aquerles, que tenían como unos 15,000 seguidores cuando eso, la página de él, más la de Generación, que tenía como unos 20 y pico mil de personas, de seguidores. Y por esas dos redes empezamos a publicar fotos, solamente eran imágenes, no había redacción escrita de nada de lo que estaba pasando allá. Lo único que hacíamos era ir, Jorge sí se encargaba de la parte de grabar para él después publicarlo por Generación, pero yo solamente iba con la cámara tomando fotos de todo lo que pasaba, que llegamos a la plaza de Jiquilisco, en tal ciudad de Salvador, y allí habían tantas personas escuchando bonito la palabra de Dios. Entonces iba registrando fotos de cómo los hermanos estaban predicando, cómo los hermanos se fueron por todos esos lugares a evangelizar, uno por uno, entregando los folletos y todo ese registro. Y si ustedes analizan y si ustedes llegaron a ver de pronto algunas de esas fotos, muchas partes de Colombia y de todas partes se dieron cuenta de todo lo que pasó y todo el movimiento que hubo allí en Centroamérica, en esa expedición misionera, en los 4 países que logramos visitar en un mes, por solo fotos. O sea, mire tanto trabajo que hay, solamente usted con imágenes, con fotos, sabiendo capturar un momento donde alguien está recibiendo una bendición de parte de Dios, donde alguien está expresándole algo a Dios, eso puede transmitir también un mensaje. Y muchas personas después se me acercaban aquí en Colombia de parte de pronto donde yo nunca los he conocido, y ay hermano, ustedes fueron los que estaban publicando las fotos, qué bonito ese trabajo que se pudo realizar allá. Y ahora ya han replicado esas expediciones y esa clase de trabajo de ir y hacer todo ese evangelismo como se hizo en la expedición misionera. Hay muchas formas, hermanos, de trabajar. La Iglesia Pentecostal Unida Colombia, viendo de todas formas todo este desarrollo tecnológico, todo este desarrollo de la tecnología, ha organizado ya este departamento de comunicaciones. Como decía el hermano Albeiro, hace 4 años. Ya este año 2016 estamos cumpliendo 4 años de haber sido creado el Departamento de Comunicaciones a nivel nacional, y a nivel local apenas se están haciendo. Apenas hay iglesias que del año pasado empezaron a organizarse con el Departamento de Comunicaciones, otros apenas este año. Y entonces es para eso, se crearon una área que se llama medios digitales, medios escritos, medios audiovisuales, radio, y hay una quinta que se llama comunicación organizacional, que está apenas iniciando. Esa se encarga de lo que es la parte de comunicaciones internas y externas y cómo se ve la imagen de la iglesia hacia las personas afuera. Entonces hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos servir al Señor. Como lo decíamos, como leíamos la palabra de Dios, estamos en los tiempos del fin. Cuando dice la palabra de Dios que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, estamos llegando a todo el mundo ya. El evangelio está de fácil acceso a todo el mundo. No es sino empezar ya a traducir todas esas prédicas al inglés, al japonés, al mandarín. Y si usted sabe idiomas, entonces ofrézcase y empiece a traducir a descargar esos videos y empiece a ponerle las letras en inglés, traducido al inglés, de ese mensaje de unicidad, de ese mensaje que usted ve que puede impactar, y publíquelo, y podrá llegarle a una persona que usted ni siquiera se imagina. La palabra de Dios se va a cumplir. Estemos nosotros o no dispuestos, el Señor
donde encuentre un corazón dispuesto, a esa persona va a usar. Si está estudiando idiomas, bueno, ahí con eso puede servirle al Señor para que todo esto llegue a muchas partes. Hablábamos el otro día en el Departamento de Comunicaciones a nivel nacional de un proyecto para hacer la traducción de la página de la IPUC, todo lo que se publicara allí, hacerlo en inglés, para que también todas esas otras personas de otras partes del mundo puedan tener acceso a toda esa información. Recuerdo las primeras veces que viajé a Bolivia, unos pastores, la iglesia en Bolivia es una iglesia que nació de la iglesia en Colombia, es una iglesia misionera. Hasta este año cumplieron los 40 años de haberse constituido, ya es independiente. Y había unos pastores, que pues igual es una iglesia más pequeña, pastores que han sido allá, nacieron en el Evangelio allá y ya estaban iniciando el ministerio y me decían, hermana, ¿yo cómo hago? Yo entro a la página de la iglesia pentecostal y buscando material, prédicas, porque pues estamos nuevos, no conocemos muchos temas, queremos ahondar en algunos estudios y encontramos muchos estudios trinitarios y estudios de pastores de otras partes, pero no hemos encontrado mucho de Colombia. Y después, cuando ya volví otra vez, ya Generación Pentecostal había empezado todo ese proyecto y ya encontré al hermano, tenía una emisora por allá, se llama Uyuni, el lugar donde él estaba como a 5.000 pies de altura. Si ustedes han escuchado, Bogotá, que es la ciudad más alta de Colombia, tiene 2.600 pies de altura. La Paz, Bolivia, que es la capital de Bolivia, tiene 3.500 pies de altura. Y este lugar donde está este hermano de pastor es un pueblito en todo el nudo allá de las cordilleras, donde nacen las cordilleras, a 5.000 pies de altura. Allá tiene él una emisora, allá tiene una antena, creo que era, no sé si era M o FM, y allá reproducía los videos de Generación Pentecostal, el audio, y eso lo ponía por todas esas cordilleras. Entonces mire cómo Dios puede estar usando esa prédica que usted dijo aquí en la iglesia, que el Señor le usó aquí en la iglesia, al hermano Albeiro, los miembros del comité de comunicaciones aquí la grabaron, la publicaron por el canal que ellos tienen, y todo eso puede estar siendo bendición para muchas personas que van a escuchar. Entonces vamos a ponernos en las manos de Dios, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a decirle al Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, estoy dispuesto a servirte en lo que tú necesites de mí. Yo creo que de pronto hay veces nos empecinamos en que queremos ser esto, que queremos ser lo otro, quiero trabajar de pronto con los niños, quiero trabajar como lo otro. Digamos al Señor, Señor, en lo que tú quieras. Cuando ahí me dijeron, hermana, para que nos colabore en el distrito, para que sea la directora de recursos educativos, primero que todo yo me preguntaba, ¿por qué yo? Si ni siquiera soy esposa de un pastor, soy una hermana de la iglesia y me van a poner un cargo que tiene que ver con cosas distritales. Y era algo que de pronto yo ni siquiera, nunca en la vida me pude haber esperado. Solamente lo único que recuerdo siempre desde niña, a los 14 años a mi papá me lo arrebataron y él murió, quedé huérfana de padre, era mi mejor amigo. Fue una situación muy difícil que tuve que vivir y en ese momento pude haber sido entonces la adolescente rebelde, pero no fue así. Yo en ese momento decidí meterme en las manos de Dios. Yo dije, Señor, así como serví a mi papá, así también quiero servirte a ti, porque él para mí fue un ejemplo de abnegación, de servicio a Dios, de estar metido en todo lo que tuviera que ver con servirle al Señor. Y entonces entregué mi vida y me abandoné al Señor, y el Señor fue curando todas esas heridas, fue llenando todos esos vacíos, me fue llenando de fortaleza. Y siempre le decía al Señor, yo quiero servirle, quiero servirle, quiero servirle. Y pasé por ser maestra de escuela dominical y de pronto a colaborar en las labores de la iglesia, de hacer las empanadas, de hacer algunas actividades para comprar los materiales para construcción. También pasé por el comité de aseo, por el comité de señoritas y muchas cosas, y de pronto había ese enfoque de que quería tal cosa, pero entiende uno que no es donde uno quiera, donde Dios lo ponga. Cuando a mí me dijeron recursos educativos no tenía ni idea, ni siquiera los jefes cuando me nombraron tampoco sabían mucho qué era lo que yo iba a hacer. Pero cuando yo llego a una reunión nacional y que empiezan a explicar todo lo que se podía hacer, lo que había que hacer, yo sabía que yo no tenía esa capacidad, yo no sabía nada de eso, pero dije, Señor, en tus manos estoy, tú me puedes enseñar. Y así empezamos a cubrir una primera convención, el primer video me quedó sin audio, pero
Pero poco a poco fuimos aprendiendo y gracias a Dios el Señor nos ha permitido hacer un trabajo grande. Y ahora podemos decir que el Señor ha bendecido grandemente a muchas personas por medio del trabajo que hemos estado realizando y que hasta el que el Señor permita, lo estaremos realizando. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle al Señor Jesucristo, aquí está mi vida. Úsala, Señor Jesucristo, para lo que tú quieras. En tus manos estamos, Señor Jesús. Hay muchas áreas en la iglesia en las cuales podemos servirte, Señor Jesucristo, para cumplir, Señor, la misión de la iglesia, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y si por medio de la tecnología, Señor Jesucristo, podemos llegar a todo el mundo diciéndoles que Cristo les ama y que les quiere salvar, que tú has derramado tu sangre, tu vida, Señor Jesucristo, has entregado por amor a toda la humanidad, por medio de las redes, por medio de toda esta tecnología, sé que también podremos llegar. Y en tu nombre santo, Señor Jesucristo, declaramos libertad en esta noche, Señor, para aquellos que de pronto están en un estado, Señor Jesucristo, que no se sienten que pueden hacer nada para tu obra. Yo sé que hay muchas cosas, Señor Jesucristo, que en tus manos pueden hacerse, bendito Dios. Oh Jesús, en tu nombre santo, permítenos ser vasos útiles delante de tu presencia, Jesús. Permítenos que podamos servirte, Señor Jesucristo, que podamos